otra de las cosas que se discutieron esta semana era la paridad de género. ¿Qué es la paridad? Ya, yo voy a explicar el sistema que elegimos para la paridad. Tiene un doble mecanismo. La primera parte del mecanismo le llamamos nosotros o bien paridad de entrada, le llaman algunas personas, o paridad en las listas. ¿En qué consiste eso? Consiste en que, como conversábamos, cada partido político o grupo de independientes, para poder presentar una candidatura, tiene que llevar una lista. En esa lista, las listas tienen que ir siempre encabezadas por mujeres y luego tienen que ir en sistema cebra, o sea, una mujer, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer... Alternado. Un hombre, alternado. Si el distrito elige, por ejemplo, acá hice un ejemplo de un distrito que elige 5 asambleístas, las listas son de 6, siempre el sistema es N+1, o sea, una candidato más de los que se eligen. Perfecto. Y como son cebras, acá son 6, 3 hombres, 3 mujeres. Si fuese un distrito que eligiera un número impar, ningún sexo puede superar al otro en 1. Ya, por ejemplo, si es de 5, 3 hombres, 2 mujeres. A esto le llamamos paridad en las listas. ¿Por qué es importante que las listas sean encabezadas por mujeres? Hay mucha evidencia científica que demuestra que muchas personas tienden a votar por el primero de la lista. Cuando no conocen, por ejemplo, miran la papeleta y dicen, ¿saben qué? No conozco a nadie, pero conozco el nombre del proyecto político, o conozco, por ejemplo, esta organización social de mi comuna que se llama Por el Derecho del Agua, pero no conozco los nombres, no sé por quién votar. Voto por el primero de la lista. Se calcula que más o menos el 10% de los votos se van a las cabezas de las listas. Entonces, si hiciéramos ahí una analogía, podríamos pensar que si encabezamos con mujeres todas las listas, ese 10% se irían todas mujeres y podríamos tener un 10% más de representación femenina. Perfecto. Paridad en las listas. Luego, ahora esta es la parte más compleja, porque en esto estábamos todos de acuerdo transversalmente en la paridad de entrada. La diferencia las teníamos en el mecanismo para la paridad en la salida. El mecanismo que finalmente se eligió, lo que hace es, si el distrito es par, también lo mismo, la mitad es de hombres, la mitad de mujeres, y si el distrito es impar, ningún sexo puede superar a 1, sin establecer cuál es el sexo que puede superar a 1. Entonces, ¿cómo asignamos los escaños? Aplicamos nuestro sistema electoral hoy día, se llama un sistema D'Hondt. Pasamos del sistema binominal a un sistema proporcional al que le llamamos D'Hondt. Ese sistema, entonces, aplicamos el sistema a la elección y si es que fortuitamente saliera paritario, por ejemplo, mi distrito mujeres y 3 hombres en el distrito 9 al que me toca representar. Si sale paritario, no hay nada que hacer. Ahora, si no sale paritario, por ejemplo, vamos a usar el ejemplo que me gusta usar del distrito 13. En el distrito 13 hay 4 hombres y una mujer. Ya. Entonces, en ese distrito, lamentablemente no salió paritario. Vamos a ocupar el ejemplo de ese distrito para que sea un poquito más didáctico y podamos poner los nombres para saber quién entraría y quién no. Vamos a imaginar que esta es la lista de la ex nueva mayoría. Esta es la lista de Chile Vamos. Esta es la lista de el Frente Amplio. Y esta es una lista de independientes. ¿Ya? Vamos a imaginar. ¿Qué pasó en el distrito 13? En el distrito 13, la lista más votada fue la lista de la ex nueva mayoría, que integró a 2 hombres. Uno del Partido Comunista, que es Guiller, y a uno del PPD, que es... O sea, no es Tellier. No es Guiller. Tellier. Se me confundieron. Tellier. Guiller estaba nervioso escuchándote. Sí, verdad. Senador Guiller estaba empezando a ponerse nervioso. Tucapel. Esos son los dos más votados. Luego, la segunda lista más votada, ya llevamos 2 hombres. La segunda lista más votada fue la de Chile Vamos, en donde ingresó, la tercera mayoría fue Durán, que era hombre. Acá un hombre, entonces ingresa Durán. Y la segunda... el segundo más votado acá fue Moreira, pero fregó Moreira porque ya hay 3 hombres, entonces el cuarto escaño tiene que ser asignado a una mujer. Ah, se va a la cuarta mayoría hasta que salga una mujer. Entonces, ¿qué hacemos? No, pero no es cualquier mujer, es del partido. Entonces, Iván Moreira, ¿de qué partido es? De la UDI. De la UDI. ¿Quién va a entrar? La mujer más votada de la UDI. Ah, de la misma lista. Del mismo partido. Del mismo partido. Del mismo subpacto. Como están obligados a llevar mujeres, como es cebra, va a haber una mujer cada partido, siempre los partidos van a tener una mujer y un hombre porque no pueden poner 2 hombres juntos, salvo que se diera el caso muy extraño que un partido llevara solo un candidato. Claro. Y ahí, claro, tendría que pasar al partido más votado de la misma lista.
Yo estoy 100%, Pero eso es muy raro. 100% yo apoyo el tema de la paridad, pero eso mismo no atenta un poco contra la democracia finalmente. Al tiro te contesto esto, déjame terminar el tema. Entonces, sí te voy a contestar. Te juro que tengo Ahí te una pescamos, ahí te pescamos. perfecta. Siga participando. Entonces, que no iba a poder entrar Iván Moreira, entonces va a entrar la mujer de la UDI más es? votada después de... No sé quién era. Pero se garantiza el equilibrio. Eso estaba esperando. Sí, no sé. La hermana Camila de Moreira. Flores, No, Pero sabemos que Iván Moreira no estaría. Va a estar la hermana de Moreira. Y como en el Frente Amplio fue menos votada que la lista de Chile Vamos, pero era una mujer, la Gael Yomans. La Gael. Entonces la Gael sí ingresa. Perfecto. Entonces, esa es la simulación, pero como en palabras, lo que hace la corrección de salida o la paridad en el resultado es que si es que no se da la paridad, se va a la lista menos votada y en la lista menos votada que tenga el sexo subrepresentado, se cambia a el hombre por la mujer más votada del mismo partido. Perfecto. Ya, mi pregunta ahora. Ahora, ¿qué pasa? A ver, quiero dejarlo en claro, por favor, no me empiecen a atacar. Yo soy 100% apruebo la paridad. Sí, voy a explicar. Todos los sistemas electorales generan distorsiones a fin de resguardar otros principios democráticos. Por ejemplo, de los 28 distritos que tenemos hoy día en Chile, en 26 salieron electas personas menos votadas que otras personas que quedaron afuera. Por ejemplo, sabemos que a la ciudadanía le ha afectado bastante, pero tenemos parlamentarios que están electos con el 1% de los votos, Sí, claro. o menos. ¿Por qué? Porque se resguarda otro principio democrático que es la representatividad de las ideas. Por ejemplo, en el distrito 10, Giorgio Jackson sacó una cantidad gigantesca de votos, sacó 120.000 votos aproximadamente, y es evidente que con un solo parlamentario esa voluntad popular no alcanza. Giorgio no alcanza a representar a tantas personas. Entonces, ¿qué pasa? Que se arrastran a personas que, si bien fueron menos votadas, son de su misma idea política y mantiene así más o menos la proporcionalidad del voto y cuáles son las ideas por las que votó la gente. Y eso genera una distorsión también, porque hay personas... Alberto Mayol sacó como 20.000 votos. Claro. Y otros diputados sacaron menos de 5.000 votos y son electos, quedaron. y ahí hay una distorsión también, pero se aplican estos mecanismos para justamente salvaguardar otros principios democráticos. Otro ejemplo, hay distritos muy pequeños que si nosotros aplicáramos la proporcionalidad de los votos, no tendrían representantes. Aysén, por ejemplo, que tiene muy poquitos habitantes, no tendrían representantes, porque no alcanza. Entonces nosotros decimos, bueno, hagamos que elijan 3 representantes a pesar de que son menos personas. Entonces el voto de una persona de Aysén vale más que el voto de una persona de Santiago. Pero ¿qué queremos? Que todas las regiones tengan representatividad. Entonces, lo que busca, si bien es una distorsión, efectivamente, del voto en sí, lo que buscamos es resguardar otro principio democrático, que es que esta asamblea, que va a ser algo tan importante como es la Carta Fundamental, sea lo más representativa de la sociedad. Y lo cierto es que en esta sociedad la mitad de las personas somos mujeres. Y históricamente no hemos estado representadas en el número que corresponde. Y eso genera efectos nocivos sociales también. Sí, claro. ¿Por qué? Porque las leyes que se generan son hechas por hombres, pensadas por hombres, que no ejecutadas sienten por y que no viven No, Claudio, lo que vivimos las mujeres. Esto claramente es una medida excepcional. Pero es excepcional porque hacer una transitoria. constitución es excepcional. Sí, pues, No se claro. hace todos los No se años, hace no se hace cada todos los rato. meses. Claro. Sí. Entonces, la verdad es que si vamos a hacer una carta de navegación para este país para los próximos, ojalá 30, 40, 50 años, incluso, y ojalá que sea mucho mejor que lo que tenemos hoy día, me parece totalmente impensado que sea construida solamente por hombres, Claro, o mayoritariamente por hombres, cuando las mujeres, como bien dice la diputada, representan son hoy día el 51% de la población en Chile. O sea, tiene que ser no solamente legítima democráticamente, también paritariamente. Representativa. Para que las mujeres digan, esta constitución también la construimos nosotros. O sea, también es parte de nosotros. Hacemos Oye, preguntas, Cristian, Cristian Leporati. Que es la primera en la historia de la humanidad. O sea, Chile, por primera vez en la historia, es un ejemplo en materia de políticas de género. Está todo el mundo mirando nuestro proceso democrático y somos vanguardia en el mundo en materia de género, y eso me llena, la verdad, me llena mucho de orgullo. Es que No, y también- somos y parte también- de la solución y parte fundamental No, de y la también el solución. feminismo es liderazgo en el mundo también, ¿eh? Las tesis y todo esto ha generado una performance comunicacional súper relevante en el mundo a partir de Chile. O sea, no todo lo que sale de Chile en este momento es malo. Hay cosas bastante positivas. A ver, ustedes son re buenos profesores, así que se les agradece la clase constitucional, de derecho constitucional, se podría decir. Pero yo sigo con un problema de fondo. Yo creo que la política en general tiene un problema de comunicación bastante delicado.
Yo siempre he pensado que la Cámara Alta y Baja y el Congreso necesita una buena base comunicacional, un buen proceso de producción comunicacional, una buena después diversificación de esta información en todo Chile, de Arica a Punta Arenas. Y el proceso constituyente per se es muy complejo, porque es jurídico, es legal y usa un metalenguaje muy difícil. Lo que tú explicaste ahora en simple, igual es muy difícil y estoy seguro que mucha gente no escuchó, toda muy inteligente, no entendió mucho. Entonces creo que es súper relevante que todo este proceso que se inició ya después del 18 de octubre, y eso ahí te recuerdo eso a tu cotación, Libardo, este proceso se inicia porque la política siente que debe llegar a un acuerdo para resolver el impasse social, ¿cierto? Y la política actúa con una constitución política, por lo tanto es lógico que ellos arriesguen la política. Si uno dice ellos y otros, nosotros somos todos lo mismo, igual somos todos ciudadanos, como tú decías muy bien antes, pero en verdad este proceso requiere mucha comunicación. Entonces, en el fondo, a mí me preocupa algo. El senador Alamán, por ejemplo, que el rostro el vocero de que ojalá esto no se apruebe, la nueva constitución, me dejó muy preocupado, que lo engancho con lo que yo no sabía, o no me había preocupado ese detalle que tú planteaste antes, el diputado acá, que la salida se requiere todo el proceso de fabricación de la nueva constitución 2/3 de acuerdo. 2/3 de acuerdo. Es perfectamente posible, dado que por un lado está el mundo político, por otro lado está el mundo social, por otro lado está la calle, por otro lado está la Plaza de la Dignidad, por otro lado está todo Chile y un malestar creciente, y por otro lado tenemos un gobierno además que comunicacionalmente no tiene liderazgo, y tenemos un presidente que en verdad se perdió en el tiempo, y nos quedan 2 años de gobierno. Recuerdo que hoy día se cumplen los primeros 2 años de gobierno, nos faltan 2 más. Entonces, en ese escenario muy complejo político y social, ¿cómo va a ir el Congreso comunicando las distintas etapas en ese proceso que viene después de la aprobación de la nueva Constitución? Que así lo dicen todos los modelamientos matemáticos. Se va a aprobar, y también es muy probable también que se apruebe en la Asamblea Constituyente, la Constitucional. Es lo más probable, según los modelamientos que me ha tocado ver hace unos días atrás, proceso constituyente. Entonces, ¿qué va a pasar? En ese año van a estar estas personas, estas especies de santos ahí, recibiendo presión política, presión social, y los tipos tratando de construir conceptos, aparatos, sistemas jurídicos para gobernar un Estado las próximas décadas. Y ahí creo que es fundamental en ese año que se comunique permanentemente, en forma objetiva, en forma permanente, se comunique muy bien lo que está pasando. Porque si no, lo que va a pasar, que muchas personas van a querer que esto no resulte. Porque seamos sinceros también, llegar a 2/3 de acuerdo en las condiciones actuales del país es casi una utopía. O sea, después de que tú me dijiste, o yo no estaba tanto como reitero eso, es muy probable que pueda pasar que simplemente no se llegue a un acuerdo y pasemos a un 3er año, elecciones mediante presidenciales, sin una constitución política nueva, y eso sería realmente dramático. Yo no digo así que se haya que quemar el país, pero el escenario es bastante brutal, ¿eh? Entonces, en el fondo, me interesa que me respondan cómo el Congreso va a cautelar que en ese año de proceso productivo de una nueva constitución efectivamente salga. Porque yo en verdad, humildemente creo que con 2/3 es una utopía pensar que puede llegarse a cabo de un año a un producto terminado, ¿eh? Muy difícil. Diputados, ¿cómo lo ven ustedes? Sí, a ver, yo te contesto muy en mi experiencia, porque finalmente la teoría daba mucho. ¿Tú trabajás ya dentro del boliche? Trabajo en un parlamento hace 6 años, porque este es mi segundo periodo, y claro, cuando uno llega al parlamento, llega con mucha idea y llega con muchas ganas de hacer muchas cosas, uno va entendiendo que tiene que lograr acuerdos para que las cosas salgan. Y uno tiene que ceder, tiene que escuchar, tiene que negociar. Y yo creo que aquí va a pasar exactamente lo mismo. Yo no le tengo miedo a eso. Porque ustedes son profesionales, ojo, ¿eh? Sí, ustedes ya saben cómo es el procedimiento y el proceso. Pero, Cristian, no todos los que llegan vienen de ser parlamentarios. La diputada Orsini, este es su primer periodo. Llevo 2 años. O sea, ella no tenía una formación parlamentaria, ni sabía cómo se hacía en el Parlamento. Yo tampoco, cuando ingresé. Lo fui aprendiendo. Y esto yo creo y tengo la esperanza que va a ser así. O sea, finalmente la necesidad de sacar porque todos van a querer sacar un texto constitucional, va a obligar al acuerdo. Y eso es muy importante. Ahora, ¿cómo lo vamos comunicando también? Ojo, este espacio que tenemos aquí en el matinal es súper importante para poder explicarle a la gente sin abanderarnos de cómo tiene que votar la gente, sino que explicarle y resolver dudas. Y eso yo les agradezco que nos den este espacio y cuando quieran, porque los alumnos son maravillosos, excepto uno, obviamente, pero que está molestado, pero el resto, felices de venir a explicar con la persona. Sí. Es solamente aquella parte sobre cómo comunicamos. Creo que es principalmente responsabilidad del gobierno generar una educación que
que pueda enseñarle a la gente sobre este proceso constituyente, porque tienen los recursos económicos para hacerlo. También es responsabilidad de los medios de comunicación, y agradezco este tipo de instancias que puedan enseñar a la ciudadanía. Es responsabilidad también de los ciudadanos mismos de informarse también. Sí, también. Pero ¿qué es lo que nosotros desde el Parlamento estamos haciendo, o al menos yo, y lo digo con la mayor humildad que puedo y sin querer hacerme autobombo, pero personalmente yo voy al menos 2 veces a la semana a las ferias, a los metros, con volantes, a contarle a la gente de qué se trata este proceso constituyente. Y voy con una urna, y llevo la urna, y llevo el gorrito, y le digo a la gente, hagamos el ejercicio, mire, así va a ser la papeleta, así va a ser la otra papeleta, hagamos el intento, vote. Y me dedico, porque yo creo que la política se hace así, se hace desde el Parlamento y también desde el territorio y desde la calle. Y trato de llevarlo a la práctica lo más posible.